Saludamos con el aprecio de siempre a la audiencia de la 103.9. Gracias por acompañar una nueva puesta en el aire de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y nos detenemos un momento en nuestro transitar apurado y tratemos de compartir un tiempo de reflexión serena. Ojalá podamos ser capaces. El deporte en general está siendo sacudido por episodios que trasladan el foco de atención hacia temas ajenos a las disciplinas de las que se trate. El dopaje, la corrupción, las sospechas sobre apuestas dudosas, entre otros males, van mermando la credibilidad del público. Es un dato no menor en términos de consecuencias. El fútbol en particular es una caja de Pandora y pareciera que todos los demonios se arremolinan para salir al mismo tiempo. Los desmanes que exhibe el FIFA Gate, lo que acontece en la Conmebol a nivel regional, las apuestas en el Reino Unido y en Italia, van llenando páginas de diarios y revistas y adornando las pantallas de los televisores. Como hemos tratado en algunos otros programas, el fútbol argentino parece estar manejado por enemigos de este deporte que apasiona a multitudes y se integra a nuestra cultura. No hay otra manera de entender la acumulación de desaciertos en todos los campos, incluyendo, obviamente, y como uno de los principales, el económico. Se organizan torneos con formatos poco menos que estrafalarios y que además hacen perder dinero a los clubes participantes. Seguimos sin resolver el problema de la inseguridad y las familias se van alejando de los estadios. La mayoría de los clubes arrastran deudas impagables y la Asociación del Fútbol Argentino, con total desparpajo, emite cheques que son rebotados por falta de fondos. Y así seguiría la lista de manejos tan oscuros como la noche más cerrada. La pregunta es: ¿hasta cuándo se podrá continuar así con tanta irresponsabilidad? Pareciera ser un interrogante que se evita abordar por cuanto la respuesta no auguraría buenas perspectivas. La AFA está en pocos meses más a punto de una elección en la que aparecen varios contendientes con interés en conducirla. La AFA, como muchos de los clubes más importantes vinculados al fútbol, son vidrieras para los dirigentes de turno. Lo que se necesita es contar con personas idóneas y comprometidas con la salud de las instituciones y menos orientadas a sus intereses personales o de facción. Pregunta inocente: ¿no se merecería la sociedad un informe auditado del estado económico financiero de los clubes de fútbol que incluya cuánto deben y a quiénes le deben? Podría inferirse que sería un documento poco menos que escandaloso. Para hablar de este tema hemos convocado una vez más a un especialista en el tema deportivo, no solamente deportivo. Es también el director del diario La Razón, que todos leemos con especial atención por cuanto expone una síntesis de los temas más importantes de la actualidad. Nos referimos además a un muy querido amigo que está vinculado afectivamente y como colaborador también de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Luis Vinker. Hola Luis, gracias, un placer tenerte otra vez en Diálogos con Valor, en esta que es tu casa. Bueno, muchas gracias, Norbert, igualmente para mí. ¿Cuándo te parece que se sabrá toda la verdad sobre el FIFA Gate y las derivaciones en la Conmebol? ¿Te parece que alguna vez se llegará a fondo con esto? No, es, digamos, un poco difícil porque no es solo el fútbol, digamos, los otros deportes grandes y las otras federaciones, el Comité Olímpico, lo que está pasando, lo que pasó en el tenis, en el atletismo. Es muy grande todo, entonces es muy difícil. Creo que ahí intervino mucho la justicia de Estados Unidos por algún tema de fuerza que ellos tienen o de interés que tienen, y por ahí permite que salgan algunas cosas a la luz, que haya alguna renovación ahora, pero creo que salga toda la luz muy difícil, ¿no? Bueno, ¿no sos optimista con eso? No, creo que están limpiando un poco, renovando, cambiando las caras, pero el trasfondo no, y además hay cada vez más distancia entre las organizaciones más fuertes, más poderosas económicamente. Hablo de las ligas europeas, los grandes clubes europeos, y los dueños también, muchos de ellos están bajo sospecha, con lo cual es un tema, hoy lo veo vidrioso, ¿no? Vidrioso. ¿Y te sorprendió lo que pasó con las declaraciones en las últimas semanas sobre el tenis? En términos de dopaje, en términos de sospechas sobre alguna cosa no de todo limpia. No, el tenis ya viene hace un tiempo también, desde que el tema del dinero se explotó. Digamos, yo llegué a vivirlo en una época donde había profesionalismo, pero los casos de, entre comillas, corrupción o algún doping o algún manejo non santo eran muy aislados y se detectaban enseguida. Creo que a partir del 2000 y pico ha cambiado mucho eso. Hubo
hubo controversia por doping. Está el tema de las apuestas, creo que es el más grave ahí. Y también tiene un manto de sospecha sobre un deporte que en relación a nosotros estaba bastante limpio, ¿no? Eso es bastante triste, ¿no? ¿Cuánto tiempo seguiste el tenis vos? Y yo seguí desde los 70, mediados de los 70 hasta mediados de los 90. O sea, como dice la época de Vila, Sabatini para nosotros, ¿no? Después le perdí la pista, no lo seguí tanto, ¿no? Sí. Es un tema apasionante desde el punto de vista de lo económico el tenis, ¿no? Porque se ha multiplicado de manera exponencial, ¿no? Bueno, en esa época el profesionalismo empezó, si bien había antecedentes en los 60, pero explotó en los 70, en la época de Vila, Born, Nastase, Conos, eso. Se hizo, pero estaba manejado muy profesionalmente siempre, ¿no? Con sus controversias y cosas, pero no había grande, digamos, este nivel de escándalo, sospecha, corrupción que ahora no. Pero bueno, al lado de lo que ocurrió con la FIFA o con lo que estaba pasando en el atletismo, que me parece más grave todavía. ¿Y te acordás que pasó también con el voleibol, no? Que se el vóley, sí, pero fue más un tema dirigencial, ¿no? El del vóley, digamos, mezclado con tema económico, pero en términos de volumen inferior a esto, sí. ¿Cómo te parece que sale el fútbol argentino parado después de esto, que de alguna manera nos salpica? Porque el fútbol argentino es parte también de la Conmebol, y la Conmebol tiene varios dirigentes que si no están presos están a punto de serlo. ¿Cómo se ubica el fútbol argentino en esta coyuntura? Y está complicado porque, digamos, el fútbol tuvo casi más de 3 décadas con un manejo, controversial, si se puede decir, pero que uno sabía que tenía una dirección. Después saltaron a la luz las cosas que habían ocurrido, pero no había mucha discusión de que la época de Grondona él manejaba y había un manejo unipersonal y para bien o para mal todo se encolumnaba atrás de eso. Con la desaparición física de Grondona eso se abrió y coincidió con la explosión de todas estas revelaciones. Creo que es una época, igual que la FIFA, se va a reconvertir, no sé si para bien o para mal, eso no lo sabemos. Claro. Esperemos que los dirigentes que surjan sean más una organización más a la altura de este tiempo, ¿no? Pero es difícil, el tema de la violencia y todo lo que está enquistado ahí es muy difícil de erradicar. Dificilísimo. Viste, a veces en este programa invitamos a algunos dirigentes de fútbol, presidentes de clubes, algunos periodistas también vinculados al fútbol, y uno tiene la sensación, Luis, de que hay algunas cosas que se dicen y algunas cosas que no se dicen o no se pueden decir en todo este contubernio, ¿no? Entre las barras bravas, la violencia, los trapitos, la policía, los dirigentes, los sindicatos. Hay como un entramado tan grande y tan difícil de abordar, ¿no? ¿Vos tenés esa sensación? Sí, hay una mezcla tremenda y algo que por ahí pasó recién, que era el tema de los intermediarios, la gente está encima. La verdad que hay estudios ahora o grandes notas de revelaciones periodísticas y todo de temas puntuales. Sí. Lo que falta unir es todas estas piezas que realmente es, por algo el fútbol es una de las industrias más grandes del mundo, así que es en volumen de negocio, ¿no? Y es muy difícil, es un mundo donde se mezclan, no sé, mafias, grandes corporaciones, violencia, droga, la verdad que es muy complejo. Sí. Viste que la introducción trataba de hacer una pregunta que sé que no va a tener respuesta. Si no será necesario, a ver, ¿cuántos clubes de primera nacional hay? Cuéntenos, a ver, ¿cuál es su estado de deuda y a quién le deben? Yo creo que nos llevaríamos a unas sorpresas muy desagradables desde el punto de vista de la irresponsabilidad y del manejo en última instancia de fondos públicos, porque acá el Estado está aportando para eso. Sí. ¿Vos sospechás lo mismo que infiero yo con mi sospecha? A ver, hay clubes donde ha habido dirigentes pro y que han... Sí. Con lo cual meter todo en la misma bolsa no va. Creo que, ya te digo, es un tema tan grande, tan complejo y tan turbio que hoy es muy difícil ver por dónde pasa la cosa, cuál es el eje de todo eso. Yo
creo que habría una posibilidad, al menos de que se reorganice, no sé, que haya un campeonato en serio, medianamente organizado, donde estén las cosas más claras. Creo que eso, tengo la esperanza de que eso se logre. Ahora ir para atrás y bucear todas estas cosas lo veo ya más difícil, porque además el país mismo tiene problemas más serios. Claro, pero viste, cuando vos escuchás el club X debe tantos cientos de millones de pesos, vos decís, ¿cómo es posible? ¿Cómo subsiste, cómo vive esa institución? Y creo que la propia, no solamente la sociedad, sino los propios miembros de los clubes, los propios socios de los clubes, tendrían que tener esa información que tampoco me parece que tampoco tienen en términos generales, ¿no? ¿Sabés lo que me preocupa? Es si al final eso no se termina pagando. Si no lo pagan los clubes, ¿quién lo paga? Lo paga el conjunto de la sociedad. Me parece. Sí, digamos, fue injusto que la sociedad tuviera que absorber el costo del fútbol todos estos años. Pero me da la impresión de que se va a ir hacia una cierta estado de normalidad después de que, no sé si con mejores o peores dirigentes, pero creo que, digamos, que se ha tocado fondo y que va a haber una mejora en un tiempo, ¿no? Ojalá tu optimismo sea acompañado por los hechos. Viste que ha vuelto a rondar un poco la idea o la fantasía de las organizaciones, las sociedades anónimas o sociedades comerciales para manejar el fútbol. Y esto ya tuvo sus controversias hace una década atrás, un poquito más de una década atrás. ¿Tenés alguna opinión formada sobre esto? ¿Tenés alguna idea de cómo puede andar? Sí, también es para largo eso. Hay países europeos donde sí, los clubes son de propiedad de un único propietario de una empresa, y grandes clubes europeos. Creo que chocaría un poco con la idiosincrasia o con la tradición o con el rol social que los clubes juegan y jugaron a lo largo de más de un siglo en nuestra sociedad. Yo creo que no lo veo difícil, aunque creo que el propio presidente ha lanzado la idea. Yo sería un poco escéptico eso, porque no veo ni siquiera, no sé, hablemos de Boca, que es el club más popular, o River convertido en sociedad anónima o propiedad de una empresa. Acá en la Argentina eso no creo. Creo que deberíamos preservar la función social que tiene el club. Comparto plenamente. Nosotros somos parte de un movimiento como institución que no tenemos nada que ver con el fútbol. Somos parte de un movimiento que habla los clubes en manos de los socios, claro, con responsabilidad, ¿no? Pero el no a estas sociedades anónimas, estas cosas puede ser todavía mucho peor. ¿Fútbol para todos, sí, o fútbol para todos, no? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que no tiene por qué, digamos, toda la gente o el Estado pagar el costo del fútbol. Creo que sí, hay que tratar de que la gente acceda, eso sí, me parece bien que tenga la posibilidad, más la gente que está hoy en condiciones más humildes y pasando un momento es muy difícil en lo económico, y buscar que tenga acceso al fútbol, pero no que eso se convierta en una herramienta como se usó estos años de un factor político, propaganda, de proyecciones personales, y mucho menos que, digamos, no hay ningún lugar del mundo donde la sociedad, el ciudadano común tenga que pagar una actividad como el fútbol. No tiene sentido. Creo que me parece que se están dando buenos pasos para ir normalizando, ¿no? Eso, sí. ¿Por qué te parece que, a pesar de que los clubes están casi todos en situación difícil económica, algunos casi fundidos, otros en situación difícil, y los menos en situación desahogada, por qué hay tantas personas o tantos dirigentes interesados en encaramarse en las comisiones directivas? ¿Es simplemente el ego de participar, o es porque eso también te da una vidriera distinta para otra cosa que tenga que ver con tu vida personal? Ahora yo no sé si hay tantos clubes en mala situación como había hace 5 o 10 años, porque hay clubes que han tenido un manejo económico mucho más racional y profesional, y su situación financiera es mejor. Sí, que el club de fútbol es una vidriera para una proyección política, es indudable, porque vemos cuántos dirigentes han surgido allí o el poder que les da. Pero eso lo veo como algo natural, no lo veo mal, ocurre en todos lados.
digamos, son distintas la forma en que uno busca su evolución o su instalación mediática. A mí a nosotros lo que nos parece y que las instituciones deportivas como de fútbol que mueven tanta gente, tanto dinero, tantos recursos, no puede ser manejada si no es profesionalmente. O sea, tiene que haber dirigentes, pero tiene que haber una estructura profesional que en general no existe, excepto algunas instituciones, ¿no? Esto es lo que nos ha motivado, Luis, a nosotros a crear en el recientemente aprobado, hace pocos meses, menos de un año, aprobado el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Una de las carreras que va a tener licenciatura es la gestión en entidades deportivas, que fue una carrera muy bien aceptada por la CONEAU, que es la Comisión de Acreditación Universitaria, y también por el Ministerio de Educación, ¿no? Y si vos hablás con los dirigentes, cada vez se dan cuenta que no se puede manejar un club de cierta envergadura o de cualquier envergadura si vos no le dedicás tiempo y también capacidad profesional, ¿no? Sí, es un aliciente que ya se lleve eso al nivel del estudio terciario. Y ya creo que se venía hablando y ya había por lo menos cursos y muchas actividades vinculadas a la formación de profesionales de eso. Hay un punto en el que todavía no está claro, que choca cuál es el rol del dirigente, cuál es el rol del manager, del profesional, ¿no? Que bueno, eso se irá aclarando con el tiempo, pero bueno, hay asociaciones acá que tienen está resuelto, está resuelto desde el año 1848, o sea, 4 años después de su fundación en el mundo, se articuló la dirigencia profesional y voluntaria, articulando, pero tu comentario es muy válido. Requiere un cambio cultural importante al interior de las instituciones, porque de lo contrario es una lucha de poder. Es difícil. Alguna vez me han planteado algún dirigente, algún presidente amigo del club de fútbol, de mis amores, si se podía hacer una estructura parecida a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Mi respuesta fue no, porque para hacerlo tenés que tener una cultura arraigada, de lo contrario es una fuente de conflicto. Porque el dirigente actual tiene una forma de manejarse. Le dedico 2 horas de tiempo, 3 horas, un rato, y divido, cada uno maneja una porción, pero eso hoy no funciona. En ninguna profesión funciona eso más. Si querés lograr una verdadera gestión, ahora si querés seguir como estás, sí, pero si querés una verdadera gestión, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de las comunicaciones, tenés que tener una estructura más profesionalizada. También hay que sostenerla, ¿no? Sí, claro, de recursos. Claro, tiene su. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Luis Vinker, que es el director del diario La Razón, un diario muy querido, muy apreciado por nosotros. Nosotros tomamos algunas medidas, no sé cómo ves vos, algunas medidas un poco estrafalarias, ¿no? Decimos, como hay violencia, los visitantes no van al fútbol. Es como si mañana dijeran, mire, para que no haya accidentes de tránsito, vamos a prohibir que anden los autos. Es decir, nos falta esa capacidad de buscar la solución de fondo, ¿no? Y nos quedamos en esto de, bueno, pedimos tal cosa para que no haya un mal aparentemente mayor. ¿Cómo se resuelve esto? No, bueno, acá han venido expertos creo que Inglaterra fue el país donde más se estudió este tema, ¿no? Sí, mucho. Y que mejor lo resolvió. Yo acá las medidas específicas en el fútbol no es que una esté bien y otra esté mal, sino que el problema de la violencia excede al fútbol, entonces es muy difícil que pueda solucionar la violencia en el fútbol cuando la violencia está alrededor. Es todo un entramado donde interviene la política, los negocios, la situación social, con lo cual tomar una medida específica en el fútbol es muy complicada, y a la larga no va a rendir. Yo no sé, probablemente muchas de esas medidas sean tomadas con buena intención o para solucionar el problema en el momento, pero el tema de la violencia es un tema que excede al fútbol. Está instalado. Sí, pero
Pero me parece que debe ser los pocos países del mundo, Luis, que los visitantes no van a la cancha. Yo no sé si conoces Sí, no, creo que hubo alguna experiencia anterior. No así en general en todo el fútbol. Hubo en algunas ciudades suspensión en algún momento, hasta en Alemania creo que ocurrió, en Italia, pero muy puntual. Muy pero puntual, ¿no? Ellos también tienen, no en este grado de generalización que hay acá, pero está habiendo problemas en todos los países europeos de violencia del fútbol que reflejan otro tipo de problemas, ¿no? Que se vuelcan en las canchas. Sí. Hablas de la violencia instalada, saliendo un poco del fútbol como tal. ¿Cuánto influye, en tu opinión, la pobreza, este 30% de pobreza que tiene la Argentina, increíble desde el punto de vista estructural? ¿Cuánto está influyendo eso en la violencia instalada? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Sí, influye, pero a ver, esa pobreza estructural viene de hace mucho tiempo. Ha habido mayores o menores índices, pero hay un nivel de pobreza muy grande. Y es un campo fértil para que avancen otros males como la falta de educación o la caída. Yo creo que ahí haría hincapié en eso. Me parece que el problema que noto más junto a la pobreza o el avance de la droga es la caída violenta del nivel educativo de los argentinos. Es decir, antes todas las familias, aún las más humildes, tenían un acceso a una educación básica. Correcto. Y hoy hasta en clases medias no tienen una educación que permite afrontar estos problemas. Me parece que la educación está influyendo muchísimo en terminar en esas espirales de violencia que hay, ¿no? Me parece, primero comparto plenamente, no solamente lo comparto en lo personal, sino lo compartimos en lo institucional. Hoy tenemos 10. Ustedes han hecho muchos foros sobre el tema, así que lo y tenemos una crítica, no actual, sino una crítica que viene de arrastre sobre el tema de la educación. Requiere un debate mucho más profundo del que le estamos dando. Y asumir que hoy no se puede hablar, Luis, de educación a seca. Es decir, los chicos van a la escuela. Eso solo no sirve. Los chicos van a la escuela, ¿qué es lo que reciben en la escuela? Que les permita después ese desarrollo al que vos hacías mención. Y ahí hay una especie de autoengaño, ¿viste? A veces las autoridades, sí, tenemos una escolaridad del 90% en el primario, 90%. Sí, está bien, pero contame, a ver, los chicos que están en situación de pobreza y van a las escuelas pobres, ¿cuál es el desarrollo de esos chicos? ¿Cómo terminan? Mostrame cuánto termina el secundario. Es pavoroso. ¿Cuánto entra a la universidad? Y nosotros lo hacemos como investigación en nuestros propios establecimientos. ¿Cuánto van a la universidad? ¿Cómo hace esos chicos para que la educación los saque de la pobreza que tuvieron sus padres o sus abuelos? Ese ascenso social, ¿no? Por eso el punto que tocas es absolutamente esencial. Además ustedes lo han trabajado mucho acá, porque hacen actividades todos los años y algunos de los encuentros anuales de la asociación han sido dedicados específicamente a esto, así que creo que lo conocen mejor que nadie esto. Sí, ¿no? Sí. No sé si vos sentís a veces, vos sos una persona que tiene un espíritu crítico, autocrítico, entonces se puede conversar con vos. Y nosotros tenemos, el espíritu autocrítico es un espíritu constructivo, porque es que te permite corregir. Y nosotros acá, tanto del Estado como también de las organizaciones, no solamente el Estado, también las organizaciones sociales tienen que hacer un culto más, digamos, más profundo de decir, che, esto que estamos haciendo, ¿está bien? Sí, está bien, ¿lo podemos hacer mejor? Y en educación no hay alternativa, no hay ninguna, o mejorás eso o la Argentina como futuro va a dejar un porcentaje de personas en la banquina, sin la menor duda. A esto se agrega el tema que conversábamos fuera de micrófono, ¿no? El tema de las adicciones. Es un tema extremadamente grave, más grave de lo que la gente supone. Y ¿sabés qué, Luis? Los padres de los adolescentes, los padres de los chicos jóvenes, no tienen herramienta de cómo abordar esta problemática. Es decir,
se sienten como desprotegidos. Esto nos ha llevado a nosotros a darnos cuenta de que hay necesidad de apoyar también a la familia en esto. Dar algunas herramientas como para que esto... No sé si vos lo percibís. Lamentablemente te confieso que trato de leer y de ver lo que se dice, pero lo conozco un poco, me sorprende y sí, me alarma, pero no es un tema que conozco. Es decir, percibo, como te decía, que lo de la educación es un tema central, que este también es un tema central, pero realmente no sé cómo es el abordaje del tema. Soy un absoluto neófito en eso, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Me parece que casi todos estamos en esta situación. Que hace falta un análisis mucho más. Lo que pasó hace algunas semanas sí, el otro día en Costa Salguero nos sorprendió porque fallecieron algunos chicos, pero si no nos hubiese sorprendido. Pero cuando vos empezás a indagar con los jóvenes, con los adolescentes, tremendo, parece que esto es más común de lo que uno cree. Y los padres te lo plantean, las escuelas te lo plantean. Pero entre los padres más humildes, yo no sé cómo abordarlo, no sé si con quién sale mi hijo, no sé si... a veces uno mismo, los directivos de las escuelas le tienen que decir, mire que hemos detectado tal cosa. Y esto no se resuelve con el castigo, se resuelve con el diálogo, se resuelve con la contención. Es un temazo. ¿Cómo ves la Argentina de cara al futuro, ahora que estamos en vísperas del Bicentenario? Bueno, yo estoy muy esperanzado, estoy un poco... me gustaría que esto que mencionaba recién, que no tuviéramos tanta gente hoy sufriendo y hay medidas que han afectado a mucha gente y bueno, uno tiene la esperanza de que eso se pueda revertir pronto y básicamente que no se pierdan los trabajos, que es, digamos, la principal fuente para que la gente se pueda sentir medianamente bien y después, bueno, sí, mejorar su situación. Pero tengo un poco más de esperanza que, no sé, que un año atrás donde no sabíamos dónde íbamos, ¿no? Creo que hay una posibilidad, por lo menos que haya que se está organizando mejor o hay más convivencia o más diálogo parlamentario, que las distintas fuerzas políticas se puedan, como ha ocurrido, lograr acuerdos, discusiones, pero en términos de debate sano, que se pierda terminemos con años de crispación, violencia, enfrentamiento, así que realmente no me pareció un buen camino. Yo en ese sentido tengo esperanza y así como el gobierno en estos primeros meses ha solucionado algunos temas estructurales o de la mega economía que eran importantes, puedan solucionar el que le hace al común de la gente, que es la situación cotidiana de su economía, ¿no? Sí. Pero bueno, que creo que es el problema así acuciante de estos momentos y vamos a ver si se puede, ¿no? O si encuentran un buen camino para hacerlo, ¿no? Claro. Y es importante también el compromiso de todos, ¿no? Que la Argentina somos todos, ¿no? Sí. Y eso es un gran desafío como sociedad, ¿no? Luis, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Siempre es bueno escucharte y bueno, lo mejor para vos, para tu familia, para el trabajo. Sigan así. Y gracias por todo el apoyo que siempre le brinda a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido Luis Vinque, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.